este núcleo que está en el centro de esas nubes empieza a crecer en tamaño y no lo hace cayendo material de estas nubes por todos lados, lo hace a través de lo que nosotros llamamos un disco de acreción. Empiezan a acretar material, imagínense un disco, un CD de música, está plano, ¿no? Tiene esta forma de disco, y en el centro está, imagínense que está colocada la bola, que es la protoestrella, llamamos protoestrella porque todavía no es una estrella formada, y su material lo acreta, lo empieza a tomar todo el material para seguir creciendo en tamaño a través de ese disco. Empieza el material a caer de toda la bola, pero a través de un disco empieza a crecer en tamaño. Y de hecho lo importante o lo interesante de esos discos es que son también el embrión para formar, ya una vez que termina de engordar y de llegar a su tamaño final la estrella, ya para producir, decimos que ya nació la estrella o que ya es una estrella cuando comienza los procesos de fusión nuclear, o sea, empieza a fusionar hidrógeno para convertirlo en helio. Ahí ya es una estrella. ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla? Brilla porque, les digo, tiene en su material de las estrellas lo que abunda es el hidrógeno. Entonces las estrellas al alcanzar estas temperaturas tan altas, muchos miles de grados en su núcleo, los hidrógenos ya no están separados, empiezan a querer juntarse todos. Entonces al hacer eso es lo que le llamamos el proceso de fusión nuclear. Se fusionan, vamos a poner un ejemplo simple, dos átomos de hidrógeno, se juntan sus núcleos para convertirlo en helio. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, en una báscula dos átomos de hidrógeno y acá el producto de la fusión de los dos átomos de hidrógeno es un átomo de helio, vamos a ver que el helio es menos pesado. Los dos átomos de hidrógeno pesan más que el helio, y nosotros sabemos por las ecuaciones de Einstein, por ejemplo esta muy famosa, ¿alguien se la sabe? La ecuación de Einstein famosa, que siempre aparece en todas las imágenes, es E igual a mc cuadrada. O sea que hay una relación entre la energía y la masa, y sabemos de las leyes de la física que la masa se conserva, o sea que no va a desaparecer la masa. Si dos átomos de hidrógeno iniciales fueran el ingrediente inicial, pesan, no sé cuánto pesan, digamos, para ponerlo sencillo, 2 kilogramos, exagerando las cosas, ¿no? El átomo de helio pesa 1.5 kilogramos. El átomo de helio pesa 1.5, entonces vemos que hay una diferencia. Teníamos 2 kilogramos y acabamos con 1.5. Entonces, ¿qué pasó con esa diferencia de masa? Si las leyes de la física nos dice que la masa no se crea ni se destruye. Entonces se transformó, exactamente. Pasó de ser masa, pasó de ser átomos de hidrógeno a esa diferencia de masa de 0.5 kilogramos en el ejemplo, se convierte en energía. Y esos son los fotones de luz visible y de que son los que hacen que brillen las estrellas. Sí. Sí. Es súper interesante. Yo me imagino esto en cuestión de tiempo, ¿no? Tú nos hablas de esto, pero es lo que nos decías, ¿no? No se puede, no podemos concebir el tiempo en el que esto está pasando, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo pasa la formación de una estrella, digamos? Les voy a dar el ejemplo de la estrella más famosa para nosotros, el Sol. El Sol, ¿alguien sabe cuántos años tiene? 5. No, tiene muchísimos más. ¿Mande? Sí, tiene 4.500 millones de años de vida, y apenas está en su juventud, digamos, o sea, apenas está en su máximo. Pero ahorita ya es una estrella formada, ¿no? Entonces, formarla, el proceso en el punto en el que comenzó ya la fusión nuclear, pues fue menos tiempo, pero al menos para darnos una idea, pues el Sol es una estrella ya. Es una estrella. Hace millones de años, exactamente. Sí. Cosas del destino. Pues fue pues no, eso es, no tengo la respuesta para eso, pero por ejemplo, es lo que les digo, lo que les decía, el material cuando se está formando la estrella,
crece en masa para llegar al tamaño actual que tiene ahorita a través de un disco de acreción, y nosotros, el planeta Mercurio, Venus, Tierra, Marte, todos los planetas que están en este plano girando alrededor del Sol, somos, ¿cómo se dice cuando hay escombros? Somos los escombros del proceso, el remanente del proceso cuando se formó el Sol. Entonces, nos tocó suerte porque aparte también estamos exactamente a la distancia adecuada del Sol para que se produzca la vida en la Tierra, o sea, no estamos tan cerca para tener temperaturas súper altas ni tan lejos para estar, lo que los astrobiólogos llaman que estamos en la zona habitable, la Tierra, cerca del Sol. Como el Sol, una estrella de baja masa, no todas las estrellas duran igual, como les decía, el Sol es una estrella de baja masa, entonces viven mucho tiempo y su promedio es de 10 mil millones de años. O sea, todavía nos queda mucho. A la Sol. mitad casi está. Todavía vamos a la mitad, entonces tenemos oportunidad en la Tierra todavía otros 4.500 millones de años. Quién sabe qué podrá pasar en ese tiempo. Y Sara, cuéntanos quizá un poquito de tus investigaciones en el INAHOE. Yo no me dedico concretamente a estudiar las estrellas, sobre su formación, evolución. Yo estudio las galaxias, pero las galaxias están formadas de estrellas, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo estudio cómo emiten luz las galaxias, luz muy energética, pero pues para eso también necesitamos saber cómo es el mecanismo de producción de luz, los componentes de las galaxias, en este caso son las estrellas, ¿no? Y mi campo de investigación son los rayos gamma, es decir, luz muy energética que proviene de las galaxias. Pero bueno, llega un momento en el que se acaba el hidrógeno. Dependiendo con la cantidad de masa con la que nacen las estrellas, es el tiempo que viven. Si nacen muy chiquititas o con muy poquita masa, tardan miles y millones de años quemando hidrógeno en helio. Si nacen del tamaño del Sol, es aproximadamente de 10.000 millones de años, todo ese proceso de quemar hidrógeno en helio. Y cuando son estrellas muchísimo más masivas que el Sol, 8, 9, 20 veces más masivas que el Sol, tardan alrededor de 10 millones de años. Sigue siendo un montón, pero es mucho menos comparado a las estrellas como el Sol. Entonces, ¿qué pasa cuando se les acaba el hidrógeno? Se les acaba el hidrógeno y ahora de lo que está formado la estrella es de puro helio. Entonces, imaginemos la estrella, una bola de gas, y ahora ya es helio, y lo que empieza a hacer es de que se empieza a inflar la estrella, ¿no? Cuando se empieza a inflar, como aumenta su superficie, disminuye su temperatura, ¿okay? Entonces, para que la estrella se mantenga redondita, hay dos fuerzas que actúan. Está la fuerza de gravedad que empuja a la estrella para que esté junta, pero también toda la energía que se produce en el centro de la estrella empuja el material hacia afuera. Entonces, hay como una constante batalla entre la gravedad y la energía que se produce, ¿no? Entonces, tiene que haber estabilidad, ¿no? Entonces, cuando ya no hay hidrógeno y ahora hay puro helio, ya no hay suficiente energía para que se contrarreste la fuerza de gravedad. Entonces, empiezan a expandir, aumenta su superficie y se empieza a enfriar. A veces, cuando está muy despejado en el cielo y vemos hacia arriba y vemos unas estrellas de color rojito, esas estrellas ya están muriendo, o sea, ya acabaron todo su hidrógeno, y ahora las vemos rojas porque ya son estrellas viejas y están en ese proceso de estarse expandiendo. Entonces se expande y llega un momento que por gravedad vuelven a colapsar.
Entonces colapsan y ahora lo podemos ver como una bola de helio. Entonces se empiezan a contraer y llega un momento en que otra vez alcanza una temperatura o la temperatura suficiente para que el helio se transforme en otro elemento químico, que sería el carbono y oxígeno, ¿no? Entonces, en ese momento se vuelve a generar la energía suficiente en el centro de la estrella para contrarrestar el proceso de gravedad. No todas las estrellas llegan a esa fase. Las estrellas con masas más pequeñas del Sol, como digo, pasan toda la vida del universo quemando hidrógeno y helio. Las estrellas como el Sol llegan a esta fase, se les llama gigantes rojas, y se empiezan a contraer, ya son unas bolas de helio, se empiezan a contraer, pero ya no alcanzan la energía suficiente, porque ya no hay suficiente materia. Entonces se contraen, pero ya no alcanzan la temperatura suficiente para seguir convirtiendo el helio en otros elementos químicos. Entonces se van apagando poco a poco y se convierten en lo que se le conoce como enanas blancas. Y las estrellas que son más masivas que el Sol, sí, como tienen mucha masa, sí alcanzan la temperatura para quemar el helio en oxígeno y carbono. Y es el mismo proceso, o sea, de repente ya se acabó el helio y tienen un núcleo y la mayoría de la estrella ya es oxígeno y carbono. Entonces se vuelve a expandir, ¿no? Y por gravedad otra vez se vuelve a contraer. Si alcanza la temperatura suficiente para fusionar, en este caso el carbono y el oxígeno, se empieza a quemar el oxígeno y el carbono en el siguiente elemento químico. Y así nos vamos con la tablita periódica. Dependiendo de la masa, si es muy masiva, el último elemento que pueden llegar a fusionar en el núcleo es el hierro. Es decir, el hierro que circula en nuestra sangre es un elemento químico que eventualmente se formó en el centro de una estrella. Entonces, en estos procesos de convertir elementos químicos en otros, se está creando energía. Pero para poder crear el hierro en otro elemento, ya la estrella no puede generar energía, sino que hay que inyectarle energía, y eso no es posible. O sea, no hay un mecanismo para que de manera externa se le inyecte energía y se transforme el hierro en otro elemento. Entonces solo llega hasta el hierro, y en ese momento la estrella se expande y en cuestión de segundos colapsa. Y a la hora que colapsa, se genera una explosión, que es la explosión de supernova. En esa explosión se generan los demás elementos de la tabla periódica, los elementos más pesados después del hierro, que son, por ejemplo, oro, plata, plomo y ese tipo de elementos. Entonces explota, y es una explosión muy energética que incluso en galaxias distantes de repente se ve que hay un punto muy brillante, y ese punto brillante significa que hay una estrella ahí que acaba de morir, ¿no? en una explosión. Y lo que queda es un remanente que se le llama una estrella de neutrones, que es una estrella de 20 kilómetros de diámetro, más o menos, muy chiquita, de 20 kilómetros, pero muy densa. Y lo único que lo componen es estas partículas que se llaman neutrones. Dicen, bueno, no dicen, bueno, sí dicen, que si agarra una cucharada azucarera de un pedacito de estrella de neutrones, pesaría miles de toneladas aquí en la Tierra. Entonces, la cantidad de materia que hay en 20 kilómetros de radio es inmensa. Y estas estrellas lo que hacen es de que están girando muy rápido, entonces generan un campo magnético, y este campo magnético acelera partículas que están ahí en la estrella, y cuando se aceleran partículas cargadas en un campo magnético producen luz, y en este caso es luz muy energética y es la que yo estudio, producen rayos gamma. Entonces, en esa explosión es como mueren las estrellas, como se generan los demás elementos químicos, y es el mismo material que contamina o nutre, como lo queramos ver, regiones donde también se están formando estrellas, que es lo que decía Caro al principio. Tenemos estas nubes moleculares y se están formando estrellas,
a veces necesitan un empujoncito para que ahora sí ya se formen, y ese empujoncito lo hace la muerte de una estrella. Cuando explota, empujas ese material. Entonces es un ciclo, de la vida estelar. Y así básicamente es la evolución de las estrellas. Entonces, entonces explotan esas estrellas, liberan muchos elementos químicos. Esos elementos químicos son los que nutren este disco de acreción, que están formando nuevas estrellas, y por eso aquí en la Tierra, que nosotros, o sea, el planeta Tierra, como decía Caro, somos grumos o somos escombros de cuando se estaba formando el Sol. Entonces tenemos aquí en la Tierra muchos elementos químicos, todos los que conocemos, que se formaron en algún momento. Si no fue en el corazón de una estrella en su proceso de formación, fue a la hora que explotó. ¿Usted ha visto en su experiencia cómo No, se ve el remanente, o sea, porque es una explosión y se ve como... Pero no cualquiera lo puede ver desde aquí en la Tierra. Pues es Sí, muy raro, ¿no? de hecho, en el año... hay una nebulosa, que es, un remanente de supernova muy famoso, que al menos en el campo que yo estudio se conoce como la nebulosa del cangrejo, porque eventualmente tenía forma de cangrejo, ahorita lo ve y no tiene forma de nada. Pero esa estrella explotó en el año 1050 y lo pudieron ver los chinos. O bueno, al menos los chinos tienen registro de que habían dos soles, o sea, estaba el sol y en alguna parte del cielo había otra cosa que estaba alumbrando también, ¿no? Entonces, en ese momento pues no tenían ni la menor idea de qué era, pero está el registro. Entonces nosotros pues estudiamos la dinámica de cómo se está moviendo este material alrededor del remanente de la supernova. Entonces podemos, pues, por leyes físicas, podemos retroceder en el tiempo y decir aproximadamente en tal año explotó esta estrella, y coincide con los registros de estos chinos, ¿no? Entonces, sí hubo gente que tuvo la fortuna de ver que de repente había otra cosa brillando en el cielo. Se supone que en nuestra galaxia explota una estrella cada 100 años, más o menos, ¿no? Pero nosotros estamos en la periferia. La galaxia es como un disco y estamos como en una orillita, o sea, no estamos en el centro de la galaxia, estamos en una orillita. Entonces, se supone que explota una cada 100 años, pero tal vez no alcanzamos a verlas todas, tal vez están del otro lado de la galaxia o muy lejos. Entonces, realmente pues es un proceso medio aleatorio, no sé, y ojalá nos tocara en algún momento. Pero no representaría, no sé, solo veríamos la luz. Sí, están muy lejos. Una vez por mi trabajo tuve